Bueno, ya está grabando. Meritxell, muchas gracias por atenderme. Bueno, a ti. La primera pregunta yo hago siempre la misma a todo el mundo. Y la última será la misma para todos también. Bueno. Es ¿por qué haces cine? Ostras, empezamos bien. Pues, ¿por qué hago cine? Pues qué buena pregunta. Es como, no sé, claro, no puedes preguntar ¿por qué cocinas, no? O ¿por qué comes? Vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Hay que comer para vivir, entonces es como para mí hacer cine es, no sé, expresarse. Es un anexo más, ¿no? a mi vida. Es como, sí, eso, expresarse. Es como un artista con el arte, y yo como vengo de las bellas artes, pues supongo que es también un poco por eso. Cuando empecé a estudiar bellas artes sentía esa necesidad de expresarme, así que luego de bellas artes se encaminó hacia el cine, así que es eso mismo, expresarse. ¿Por qué te encaminas hacia el cine? ¿Las bellas artes no te llena lo suficiente y encuentras en la imagen una manera de mostrarte más? Sí, una cosa parecida. Yo pintaba cuando era así adolescente y empecé la carrera, y hacía cuadros muy grandes, eran enormes, eran como de 2 por 3 metros, cosas así, ¿no? Como ya el lienzo ya era casi como una pantalla de cine, como si dijéramos. Y calidad de imagen, y pensé, digo, mira, no sé, una cosa me fue llevando a la otra. La fotografía también me gustaba mucho, y mi padre también, siempre sacando fotos, pues había eso, ¿no? Ahí, impregnado en la infancia y en la memoria. Así que, bueno, me decidí por la especialidad de imagen, porque pensé que tendría igual más salida que no siendo pintora, así que hice la especialidad de imagen. ¿Y no se te ha ocurrido mezclar las dos cosas en algún próximo trabajo, por ejemplo, pintura y cine? Pues no, pero es una buena idea igual. Algo así, hacer algo más plástico, ¿no? De hecho, no, mentira, porque mi primer cortometraje que hice, que era el proyecto final de carrera, representaba, ¿no? Lo concebí como algo bastante plástico, desde la imagen, ¿no? Porque me acuerdo que las descripciones del proyecto eran así como todo muy plástico, todo como, sí, muy, como una pintura. Me imaginaba que yo iba a hacer toda una serie de vídeos, o bueno, una serie de imágenes que contemplaban eso, ¿no? Lo pictórico de la imagen. Me gusta esa idea de lo pictórico de la imagen. ¿Por qué Cinema Lafitte? ¿Por qué ese viaje para buscar los sitios, esos lugares donde se hacen películas o donde se hacían películas en Argentina? Ya sabemos que hiciste un curso en Argentina y ya te quedaste porque conociste a tu pareja, pero ¿por qué ese viaje? ¿Por qué ir a esos lugares perdidos donde se encuentran cines o había cines? ¿Por qué reflexionar sobre el cine de un modo como experiencia? Sí, bueno, surgió un poco de la idea esta de llegar, o sea, llegar a tu horizonte, ¿no? Es como que hay mucho ruido de repente, los niños. Bueno, sigamos. Era la idea esta me gustaba mucho de conquistar tu horizonte, ¿no? El conquistar ese horizonte blanco, ¿no? Y claro, el horizonte ahí era llegar al fin del mundo, como para dar la vuelta y volver otra vez a empezar, ¿no? Ese planteo cíclico me gustaba mucho. Entonces me enteré que había un cine en el fin del mundo, y eso me llamó mucho la atención, porque pensaba, ostras, ahí donde en teoría no hay nada ni nadie, que haya un cine, pues era muy, muy llamativo para mí, y así surgió el proyecto. Y además porque el cine Alhambra de la Garriga, de mi pueblo, era como también ese último cine que quedaba de pueblo en la comarca. Entonces, bueno, llegar al fin del mundo. Espera, te lo pregunto. ¿Eh? Sí.
qué hacen una película como Movie? ¿Por qué volver a los lugares del crimen y sobre todo a los escenarios de las películas en Los Ángeles y no en París o en otro lugar? ¿Por qué Estados Unidos? Claro, porque bueno, en esta ocasión quería hablar sobre el sueño americano, sobre la construcción de los sueños a través de las películas, pero claro, de la cultura yanqui, ¿no? Porque es como el cine que nos ha cautivado, bueno, no se puede decir cautivado, sino jorobado en cierta manera. Y bueno, y por eso que hice la peli yendo a los escenarios de Hollywood, porque es como el inicio del cine así que se conoce, ¿no? Como no tanto inicios del cine, porque no es ahí donde se inició el cine, sino el inicio de esto, ¿no? del mito, de la fama, del glamour, de toda esa parafernalia, ¿no? El inicio de la parafernalia. Entonces, bueno, había que hacer el viaje a Estados Unidos y a Hollywood para ir a ver lo que dices tú de esos escenarios del crimen y nada, y nos llama la atención eso de poder estar ahí en unos espacios que fueron pues eso, escenario de filmación, que fueron escenario de algo irreal, pero que a la vez son lugares por donde transitó, ¿no? Todo esto, ¿no? Ahí que son reales. Así que eso fue. Y, o sea, hay en toda la película hay una obsesión, ¿vale? Por buscar algo, ¿no? En Cinema Nazi también la había, ¿no? O sea, una obsesión por encontrarse con algo, que hay una búsqueda de algo. ¿Se encuentra eso? ¿O simplemente hay que hacer ese viaje para no encontrar nada? Para certificar que no hay nada, aunque tú creas que hay algo. Pues sí, es interesante lo que dices, porque el cine al fin, en cierta manera, ¿no? Era eso, ¿no? La búsqueda de ese espacio de cine que ha cambiado, que ha evolucionado, que ha muerto, ¿no? En cierta manera, pero llegabas, como si dijéramos, a traspasar la pantalla e ir más allá, ¿no? Como que el cine está más allá del espacio físico. Entonces, bueno, en Movie también en cierta manera es esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda del cine dentro del cine, ese viaje, el viaje a través de la pantalla, a través de hacer películas, ¿no? De hacer una construcción, ¿no? Así que... Yo creo que en el momento donde se ve más claro esa búsqueda sin tesoro, donde no va a haber ningún tesoro al final del trayecto, es el momento del pistolero, ¿no? En ese lugar, porque el western para mí es el género más mítico y más legendario del cine. Sí, sí. Y en ese poblado, ¿no? Construido, donde ya no se filma, ¿no? Exactamente. Porque yo siempre he visto que el cine ha tenido la misma evolución que el western, ha ido desapareciendo, ¿no? El cine que conocíamos, porque ahora va a venir otro, ¿no? Porque en Cinema Nazi ya estaba esa reflexión y en Movie hay esa misma reflexión, pero yo la veo más madura, ¿no? La veo como más profunda la película, ¿no? El viaje ya no es solo el cine, pero también es un viaje personal, de exorcizar fantasmas. Sí, sí, sí. Sí, y la parte esta de la construcción de la parte del capítulo que se titula precisamente Movie, ¿no? Porque es el trocito donde aparece el personaje ¿no? Aparece el cowboy, ¿no? Que en cierto modo representa a todos, bueno, para mí, ¿no? Me representa ese cineasta, ¿no? Que va medio perdido ya, ¿no? Sin rumbo, busca, que busca, ¿no? Ese personaje que de repente se encuentra ahí con un espectáculo de western en ese espacio, ¿no? En ese escenario, y es como chocante, ¿no? Eso, y en el momento en que dispara, ¿no? Que ese duelo del cine con el cine mismo, bueno, yo lo veo desde ese lugar, ¿no?
cuando saca la cámara, ¿no? Que es nuestra arma, y dispara a la bandera, porque el contraplano es ¡pam!, la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y no sé qué no sé qué decía. No, de esa búsqueda sin tesoro. Ah, eso, exacto. Siempre que hay una búsqueda sí. Es para encontrar algo, ¿o claro, no? sí. ¿No? Sí, es como, bueno, parece que no encuentras, pero en cierto modo toda la película te hace, bueno, pensar en eso, ¿no? En la vida y la muerte, en la ficción y la realidad y toda esa dualidad, ¿no? Porque yo la película de Super 8 que filmasteis con tu padre cuando erais niña, sí. Es un prólogo para mí. Sí, o sea, claro. Ahí empieza el cine para ti, ¿no? Claro, sí. ¿Cuándo empieza el cine para mí? Pues empieza en esa película. Y a partir de ese momento reconstruyes toda la película para buscar a esa figura paterna que ya no está, ¿no? Exactamente. Sí. Y no sé, la veo como una búsqueda de los fantasmas, no solo del fantasma físico o espiritual en este sentido, o ausente que ya no está, sino tu propio fantasma, ¿no? A partir de ahora tienes que vivir con esa ausencia, ¿no? Exacto. Y yo creo que en la película está todo el rato, ¿no? Y es Los Ángeles, es un lugar ajeno a ti, ¿no? Sí, claro, sí. Ajeno a mí y a la vez transitado, porque has estado ahí, ¿no? Eso no se permite en las películas. A la vez eso, transitado, porque son espacios que has estado ahí, ¿no? A través de la pantalla. Y es raro eso. Quizás cuando vemos una película filmada en un sitio y vamos físicamente a ese lugar, nuestro lugar ya no es ni el que vimos en el cine ni el lugar físico, real, ¿no? O ya es un lugar imaginario. Hay un tercer punto, para mí, por ejemplo, que ya es otro lugar. Sí, es otra. Porque tú cuando ves un lugar en el cine te imaginas unas cosas. Y cuando estás allí físicamente, ya no está ese lugar. O sea, ya no lo ves igual. Sí. Te sientes como un poco decepcionado. Sí, a mí me pasó, ¿ves? Esto mismo que comentas tú, me pasó cuando llegamos, bueno, hicimos el tour en el Universal Studios, que claro, te pasean por los platós, ¿no? Como si dijéramos, y esos platós es rarísimo porque eso es lo que dices, ves el truco, ¿no? Ves, ostras, pensaba que era de verdad y esto de mentira, ¿no? Bueno, a ver, es un poco también ilusorio, ya sabemos que todo eso existe y tal, ¿no? Pero cuando estás y lo ves te desilusionas un poquito, en cierto modo, ¿no? Y a la vez también dices, wow, qué grande, ¿no? Esto que puedes construir lo que te dé la gana, ¿no? Que todo es posible, ¿no? Todo lo que imagines. Así que, o sea, ¿Y habrá una tercera película de estas dos que han habido? Porque a mí, viendo esta segunda película, estoy pensando en otra ya. No sé cuál va a ser, pero yo pienso en otra. En mi imaginario pienso en otra. O sea, pero no me digas de qué puede ir. Pero quizá pienso en otra. Creo que el cine, una de las cosas que me pasa cuando veo una película, que siempre pienso, me remite a otra, y a libros, y a cosas de teatro, y a exposiciones, a pintura, a un montón de arte, ¿no? Yo creo que sin el cine, madre mía, lo aburrido y lo anodino y lo frustrante que sería aún más la vida, ¿no? Ya, sí. Porque soñar, ¿no? O sea, soñar es muy bonito y el cine te lo provoca, ¿no? Sí, tal cual. De eso también habla la película, ¿no? Aunque se ve, bueno, el detrás de escena, ¿no? Y muestro todo eso, también siento que te da la posibilidad esta de seguir soñando, ¿no? En cierto modo, como que al final, después de haber visto el truco, ¿no? Dices, bueno, seguiré soñando, seguiré construyendo, seguiré filmando, ¿no? Y aunque hayas visto el truco, ¿no crees que ahora los sueños serán diferentes? Sabiendo el truco. No, yo creo que no. No. Tenemos la capacidad de soñar, aunque conozcamos el truco. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, estás en un bar y de repente vemos que no es el lugar en el que estamos, sino otro?
¿Por qué juegas a esa mentira, ¿no? O sea, la propia narración de la película, o sea, se contamina de la mentira de la que estás hablando. Sí, 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 todo el tiempo. Como que me gustaba eso de lo que te decía, de la dualidad esta de la realidad y de repente es una ficción, ¿no? Y es como, no sé, me gustaba eso, de tener la posibilidad de mostrar que ese American Dream se instaló en nuestras vidas desde lo más tonto como podría ser un bar, porque estoy en un bar, ¿no? Y de repente salgo y no es un bar en Estados Unidos, estoy en Barcelona, ¿no? Y me gustaba esa idea de poder trasladarme en un mismo plano desde Estados Unidos a Barcelona, ¿no? Para mostrar eso. ¿Y Tabernas también es el mismo planteamiento? Cuando vemos el western allí en Estados Unidos y lo vemos en Tabernas. Sí, porque Tabernas era un películas de Hollywood, entonces nos iba bien para también los sueños a través de las películas en un escenario que no es en Estados Unidos, sino que era en España. ¿Y cómo definirías movie? Para ti, ¿cómo es movie? Movie. Porque cada espectador verá su propia movie. Pero para ti, ¿qué es movie? Movie es un homenaje a mi padre, para mí. Y bueno, eso, y es sobre, bueno, una película mucho más, bueno, no sé si todas mis películas son personales, pero esta es como más, yo y la cámara, como, no sé, diferente de la anterior, de Cine al Fin. Y bueno, no sé, es un viaje. Siempre digo que las películas mías son viajes, ¿no? Viajes interiores a través de las imágenes por una serie de reflexiones que, bueno, que a algunos les llega más, a algunos menos, pero la intención es esa, ¿no? Que sea una película muy personal y muy cercana a tu propia vida, a tus propios recuerdos. O sea, ¿tenías alguna referencia? Si por ejemplo alguien te pregunta ¿a qué película se parece Movie? ¿No? ¿Una película se parezca a Movie tanto de ficción o documental? O el híbrido, que a mí siempre me ha gustado el género híbrido. No hay género, ¿no? Bueno, no sé, yo me acuerdo hace muchos años que cuando estaba en la facultad vimos unas películas que me gustaron mucho por el tema este referencial también, que eran los diarios de Jonas Mekas. Y ahí me quedé flipando con eso, dije, wow, qué guay, yo quiero hacer esto cuando sea mayor. No sé, siempre pienso en eso. Pero no sé, que luego digas, bueno, me recuerda a tal o a cual. No sé, creo que es un compendio de todo lo que he ido viendo y sentido y experimentando y vivido, ¿no? Porque al final mis pelis son eso, son, bueno, una experiencia personal también, ¿no? Así que es eso un poco. ¿Sería, por ejemplo, posible ahora que te surgiera la idea de hacer una película totalmente ajena a ti? ¿O siempre tienen que tener un componente personal hasta ahora, ¿no? Imagínate que mañana alguien te llama y te dice quiero que filmes este guión, ¿no? Que también plantee cosas parecidas a tus películas, ¿no? A la reflexión sobre el cine, ¿no? Y sobre nosotros mismos. ¿Serías capaz de meterte en un proyecto que no nace de algo personal ahora mismo? Bueno, no sé, yo creo que sí. De hecho, ahora estoy... Bueno, claro, esto que planteas tú sería un guión escrito por otro, ¿no? No sé, claro, no me ha pasado todavía, pero supongo que sí, como profesional del tema, pues supongo que, claro, pues te metes en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un guión de ficción y no es algo personal porque no hay voces en off, no hay tal, pero claro, sí que es personal a la vez porque cada uno de esos personajes que estoy escribiendo tienen cada uno de ellos algo mío, ¿no? En cierto sentido, pero bueno. Sí, a mí, por ejemplo, lo de la búsqueda de los fantasmas es muy evidente en la película, ¿no?
Pero por ejemplo, nada más ver la película, el momento del western, del pistolero, me chocaba mucho. Y después reflexionando y pensando, ¿no? A veces yo creo que en la vida siempre nos sentimos así, ¿no? O sea, nos sentimos que siempre vamos detrás de algo, buscamos algo que realmente no existe, ¿no? Exactamente, sí, O sea, sí. y es muy frustrante y es imposible de controlar eso, ¿no? Eso que imaginas, eso que sueñas, es una búsqueda, pero en realidad no existe. Y yo creo que, no sé, como en Ulises, ¿no? que el viaje es lo importante. Yo ya no sé si el viaje es lo importante, porque, no sé, o sea, vivir esa experiencia es lo importante. Porque para mí ha sido una experiencia ver tu película, pero también vuestra experiencia de hacer esa película, de hacer ese viaje. Exactamente, sí, sí. Porque no todo lo que habéis visto, todo lo que habéis visto habéis filmado y todo lo que no. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige de todo el material que filmáis? Porque ¿cuántas horas fueron, por ejemplo? Ay, buah, no sé, muchas, muchísimas. ¿Y cómo es el proceso de montaje? En este caso, el proceso fue así medio raro, ¿no? Pero porque fuimos a hacer un proyecto fotográfico, ¿no? Entonces, a través de ese proyecto fotográfico, para sacar fotos de esos escenarios, filmé. Entonces, como que lo armé, en cierto modo, como mi primer corto. Un poco viendo esas imágenes, revisando el material y viendo qué podía haber ahí, ¿no? ¿Qué me decía eso, ¿no? Y luego se rellenaba con otras cosas también. Luego planteamos la posibilidad esa de ir a Almería, filmar ahí, ir a Cataluña y filmar toda la parte de la construcción de las casas americanas y todo eso. Y por ejemplo, ¿había un guión previo, había una guía de los sitios que teníais que estar, o cuando estabais en Estados Unidos surgieron nuevos lugares? No, los lugares sí que eso estaba ya pautado, porque hicimos una búsqueda previa y sabíamos que íbamos a ir ahí, a sacar las fotos y luego pues a filmar también, ¿no? No hubo improvisación en ningún momento. No, todos nos quedan un par de días, vamos a ir a tal sitio. No, los lugares que fuimos ya estaban todos planeados para ir, sí. ¿Y hubo algún día que, por ejemplo, llegasteis a algún sitio y tenéis pensado otra idea del sitio o de cómo filmarlo y tuvisteis que cambiar? Claro, siempre llegabas al sitio y mirabas, ¿no? Porque claro, no sabías muy bien, bueno, de dónde sacar la foto, de dónde filmar. Siempre había como una recerca, una búsqueda de ese espacio, a ver cuál era el mejor sitio, ¿no? Pues si era un edificio. Me acuerdo cuando fuimos al escenario de filmación de Gattaca, que era el Marine Center del Franz Lloyd Wright, pues claro, era un edificio inmenso. Entonces fuimos ahí, recorrimos todo, buscamos y encontramos, ¿no?, esa escalera maravillosa, y ahí pues filmé la escalera esa, ¿no? También la película es como un juego, ¿no? Un juego de adivinar esos lugares. Sí. ¿Y hay algunos lugares que tú crees que son difíciles de adivinar, por ejemplo? Bueno, hay algunos que sí, quizá. Como el de la película de la casita de Halloween, igual por ahí se escapa. El que yo no había adivinado, ¿no? Sí, pero los otros yo creo que escogimos sitios bastante reconocibles, ¿no? Como la iglesia del Graduado o la de ahora se me fue. La iglesia de Kill Bill, la de los pájaros de Hitchcock, la escuela, todas esas. Bodega Bay, ¿no? Bodega Bay, sí. Es un pueblo súper curioso, además. Sí, ¿por qué? No, porque te dabas cuenta que la película era Bodega Bay, pero luego hay como otro lugar. Sí. Entonces, él no filmó todo ahí, sino que lo filmó en dos partes diferentes, eran dos pueblos, ¿no? Y lo juntó como
si fuera el mismo pueblo. O sea, los niños cuando están corriendo, bajando de la escuela, que están ahí atacados por los pájaros, cuando hace el contraplano es muchísimo más abajo. Y era muy loco ver todo eso, ¿no? La construcción esa del plano contraplano, que no tiene nada que ver el espacio real, ¿no? Eso era sí, muy curioso. En realidad es una construcción de cartón-piedra para que después la narración, el ensamblaje de las imágenes, cuando tú la ves en la sala, porque yo soy en esto del cine soy muy romántico. Yo creo que hay que luchar por las salas, hay que ir a las salas. En casa se ve todo más bonito, pero no mejor. Ya. O se ve de una manera, pero no como en el cine. En el cine estás tú y la película. En Exacto. casa estás tú y infinitas cosas, y muchísimas cosas más. Yo creo que la televisión ha hecho que el espectador no se concentre tanto con las imágenes. No, que yo lo veo clarísimo. En la tele, o sea, no te metes en la pantalla, ¿no? Es tonto, pero es fácil, es una cuestión de proporciones. La tele es una cosita chiquitita, pequeña y no... En cambio, el cine es eso, es meterte ahí adentro, ¿no? Pero bueno, parece que ahora la gente cambia un poco el chip y... Al menos en mi pueblo, como ahora con la digitalización de la sala y todo eso, pues parece que no sé si es la novedad o qué, pero la gente va al cine, ¿no? Ahí a ver las pelis en grande, en pantalla grande, ¿no? No sé, para mí al menos. ¿Cómo ves que con el futuro del cine, dónde nos va a llevar todo esto? ¿Crees que va a seguir la gente yendo al cine o a las salas? ¿O crees que no? Así en general, ¿no? Como una no sé, porque hay casos y casos, yo qué sé, hay salas que cierran, otras que vuelven a abrir. Yo creo que sí, el cine siempre va a existir como cine, como espacio, ¿no? Por eso mismo que decimos que es una necesidad de ir a ver algo así más, no sé, otra experiencia. Aunque sea la experiencia ya con la familia, ¿no? Con los niños, ¿no? Porque hacen muchas películas para niños, para así cobrarle a la madre, al padre, al hijo, y al abuelo y a la abuela. Pero yo creo que sí, que va a seguir existiendo el cine grande, ¿no? Otra es que las películas valgan o no la pena de ir a ver en el cine, pero bueno. Y luego la barbaridad esta de hacer películas para móviles, que eso no es cine ya, es otra cosa, es transmedia que le llaman, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, pero no con la experiencia, ¿no? Aquí, bueno, con mi trabajo me gusta hablar de eso, de la experiencia, ¿no? Y ahora para acabar, yo siempre acabo con la misma pregunta, empiezo con la misma para todos y la última para todos. Yo quiero que me cuentes ¿qué película cambió tu mirada como espectador? Uf. Si hubo alguna. Yo, por ejemplo, siempre digo la misma, porque es esa, ¿no? Ladrón de bicicletas. Oh, qué bonita. De Sica, y sobre todo la mirada de Bruno, del niño. Sí. El niño cuando no entiende, entiende poco lo que está ocurriendo, pero... O sea, el final, cuando le da la mano al padre, a mí me conmueve, me conmoverá siempre. O sea, yo esa película lo hubiera llamado La mirada de Bruno, o El gesto de Bruno. Pues qué fuerte, porque, bueno, no es más una película, un título, yo qué sé, te podría decir a muchos, pero es más, y ahora que hablas de esta película, es más de un programa de cine que hacían. Yo me acuerdo cuando era pequeñita, bueno, no sé cuántos años tendría cuando hacían Qué grande es el cine. Entonces yo me acuerdo que somos todos. Me acuerdo que era una cosa, era una experiencia increíble, porque te mirabas la película y luego había esos señores en esa mesa, en esa, ¿no?, tabla redonda que empezaban a cortar plano a plano y a decirte, mira, este movimiento de cámara
se va para acá, para allá, no sé qué. Y me acuerdo una vez que precisamente le hicieron El ladrón de bicicletas y la desglosaron, ¿no? Y esto a mí me... Sí, a mí la mirada de ese niño me chocó mucho. Me conmoverá siempre. Me es gustó una mirada mucho. en blanco y negro, rodada hace más de 60 años, pero dice tantas cosas. Y para mí el cine es eso, es la imagen, una mirada, un gesto, un abrazo, o sea, sin palabras, ¿no? Realmente, yo creo que el cine empezó sin palabras y yo creo que debe seguir por esa vía. Por lo menos a mí es lo que más me gusta, yo lo veo así. Sí, a mí me gustaba mucho Abbas Kiarostami. Me gustaba mucho el sabor de las cerezas y a través de los olivos. Me acuerdo que me las miraba y me gustaban mucho esos silencios, ¿no? Esos paseos a través de la pantalla y de las imágenes esas tan bonitas que hacía. Sí, donde la imagen y el sonido se mezclan, ¿no? Exacto. Creando otra nueva imagen, otra nueva figura. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Meritxell, pues gracias. nada, que un placer. ¿Cuánto hemos estado? Parece 10 minutos y es un montón, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Meritxell. Bueno. Espero volver a ver otra película contigo o escuchándote. Muy bien. Gracias. Gracias.